Creo que la historia es lo que más importa. Y lo que has mencionado es muy relevante en el contexto de lo que está ocurriendo hoy con Estados Unidos. Cuando ves, por ejemplo, al embajador estadounidense en Israel decir que todo lo que tenemos depende de Israel, por Israel. ¿Cuándo ocurrió ese cambio, Larry, en la historia de Estados Unidos? ¿Cuándo empezaron a verse a sí mismos como totalmente dependientes de Israel y del futuro de Israel? Well, no, Bueno, sí, adelante. No, lo que digo es que no ocurrió en un solo momento. Verás, he nacido y crecido durante todo este periodo. En los años 50, bueno, en realidad fue justo antes de que yo naciera, cuando Israel, Francia y el Reino Unido intentaron tomar el control del canal de Suez, Dwight Eisenhower, el presidente Eisenhower, dijo algo así como, ni hablar, volved a vuestro sitio. Y lo impidió. No quiero decir que hubiera un grupo de sionistas influyentes que se reunieran y dijeran, oye, hagamos esto. Pero creo que hubo algo de eso, porque cuando salió la película Éxodo con Paul Newman, y creo que era Eva Marie Saint quien hacía el papel opuesto a él, contaba esa historia que en el fondo era la historia de David y Goliat, contada en términos modernos, con los sionistas como David frente a ese Goliat de las naciones árabes que intentaban aplastarlos solo porque querían ser libres. who was trying to crush them just because they wanted to be free. So that became part of American culture. Así que eso pasó a formar parte de la cultura estadounidense. Pero en realidad no se tradujo necesariamente en apoyo político en ese momento, porque justo cuando esa película estaba en cartelera, John F. Kennedy empezaba a intentar impedir que Israel consiguiera el arma nuclear. Y creo que hay pruebas convincentes que muestran que Israel estuvo implicado en el asesinato de John F. Kennedy. Y sin embargo, todo eso se barre debajo de la alfombra. Lyndon Baines Johnson fue un sionista temprano. Estuvo vinculado sentimentalmente con una mujer que tenía lazos con el Mossad. Así que ya sabes, lo estaban manipulando. Y de hecho, también sacó algo de dinero de todo aquello. Actually, made some money off of it too. He was incredibly corrupt. Sabes, fue un presidente increíblemente corrupto. Luego llegamos a la guerra de los 6 días en el 67. De nuevo, Israel sale victorioso. Eso refuerza la imagen de David contra Goliat. Después llegamos a la guerra del Yom Kippur en 1973 y otra vez Israel estaba imponiéndose sobre Jordania, Egipto y Siria. Y fue en ese periodo cuando el USS Liberty fue atacado. Eso ocurrió mientras Lyndon Johnson era presidente, creo que en el 67, y todo aquello se barrió completamente bajo la alfombra, se encubrió por completo. Así que hay un esfuerzo, ya sabes, una campaña propagandística para presentar a Israel como algo bueno y justo. Good and righteous and actually within it Y de hecho, dentro del movimiento evangélico, esto se considera el cumplimiento de una profecía. La creación del Estado de Israel se veía como el cumplimiento de los acontecimientos que debían suceder antes del regreso de Jesús. Así que eso pasa a formar parte del relato oficial. Todo esto, creo yo, empieza a consolidarse de verdad después de los atentados del 11 de septiembre, porque Israel, yo creo que Israel tuvo un papel directo en permitir que eso ocurriera. Sabían que el plan estaba en marcha, igual que algunos dentro de la CIA. Se puede decir que se permitió deliberadamente que ocurriera, o que fue un caso en el que la mano derecha no sabía lo que hacía la izquierda. En fin, dejaré que la gente discuta eso por su cuenta. Pero lo que está claro es que desde el punto de vista sionista, ese ataque iba a servir como justificación para que Estados Unidos invadiera Afganistán, invadiera Irak y al final acabara con Siria. Ya sabes, ese plan para eliminar a todas esas naciones árabes musulmanas de la periferia. Y creo que fue entonces cuando el AIPAC se convirtió realmente en una fuerza poderosa dentro de la política estadounidense.
En los últimos 25 años se han vuelto cada vez más descarados, año tras año, y creo que el 2026 se recordará como el año en que finalmente cruzaron la línea, con la combinación del genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, tanto contra los palestinos musulmanes como contra los palestinos cristianos, y la interferencia directa y flagrante en la política interna de Estados Unidos. Así que no hubo un solo momento, pero creo que en los últimos 25 años se ha vuelto especialmente generalizado. Si miramos las raíces de este apoyo a Israel, ¿qué es? Israel es un proyecto británico, fue un proyecto británico, y no sé cómo pasó a manos de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú las raíces de ese apoyo? ¿Vienen del Imperio Británico? ¿Vienen del establishment británico? ¿O es algo completamente hecho en Estados Unidos? Recuerdo que Israel, toda esa zona, Palestina, Judea, Samaria, como quieras llamarla, fue una creación colonial que surgió tras la Primera Guerra Mundial, con la derrota del Imperio Otomano y la pérdida de su control sobre esa región. Y luego, ya sabes, se crean estos países artificiales. Yo los llamo artificiales. Quiero decir, Líbano existía, pero no tenía una identidad nacional como tal. Era una mezcla de suníes, chiíes, drusos y cristianos. Algo parecido pasaba con Siria, con Irak, con Jordania. Las fronteras de esos países no respondían a una identidad nacional fuerte. En muchos casos, las líneas cortaban territorios tribales. La identidad de las tribus pesaba más, y muchas de ellas quedaban, ya sabes, a ambos lados de algunas de esas fronteras. Así que supongo que el fracaso de tener Al final de la Segunda Guerra Mundial, el poder británico empezó a erosionarse. La guerra marcó realmente el principio del fin del Imperio Británico, porque hasta entonces todavía intentaba mantener el control sobre la India y Sudáfrica, así que empezó a perder su dominio. Y recordemos que en esa época, los grupos terroristas en Israel, el Irgun y la banda Stern, estaban cada uno dirigido por un hombre que más tarde se convirtió, en ambos casos, en presidente. Bueno, en primer ministro de Israel, Menachem Begin, y también Yitzhak Shamir. Pero ya sabes, en aquel momento eran terroristas en el sentido clásico. Atacaban a civiles, usaban la violencia con fines políticos, y su ataque al Hotel King David los enfrentó con los británicos, en parte por culpa de Harry Truman. Y Truman, si vas a la biblioteca Truman en Independence, tienen toda una exposición, una pequeña sala, donde cuentan la historia y la relación de Truman con su antiguo socio comercial, que era judío, y que intervino y le rogó que apoyara la creación del Estado de Israel. Así que fue un proyecto sionista que se hizo realidad tras la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de Harry Truman. Creo que lo que pasó en Europa, en cuanto al nacionalismo, porque el nacionalismo formaba parte de lo que estaba ocurriendo en aquella época en Europa, tiene mucho que ver con el motivo por el que intentaron expulsar al pueblo judío del continente. Verás, el gobierno británico, el sionismo creado por cristianos, sobre todo en el Reino Unido, y luego tienes al pueblo judío, y esa ideología de alguna manera conectó con la comunidad judía, al menos con parte de ella, y entonces los envían a Asia Occidental, donde van a tener su tierra, su nacionalismo, van a crear su propio país allí. Y según lo entiendo, todo formaba parte de la agenda europea en Asia Occidental, porque tienes un Estado israelí. Bueno, te deshaces de los judíos en Europa, enviándolos a Asia Occidental, porque, siendo sinceros, en Europa se odiaba a los judíos. ¿Entiendes el concepto de enviar al pueblo judío a Asia Occidental? Todo se basaba en el odio. Sí. Y entonces ves cómo se va formando la agenda. Surge un nuevo estado en Asia Occidental, dividido como una colonia. Ya sabes, el Imperio Británico dividió toda la región en pequeños estados. Ahí tienes Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, el desierto de Omán,
Ahora tenemos dos estados, los Emiratos y Omán, pero todo eso era el desierto de Omán. Se llamaba así el desierto de Omán. Y ahora son dos países. Todo eso fue creado por el Imperio Británico. Y el liderazgo de Qatar, el de Arabia Saudí y el de los Emiratos, todos vienen de Arabia Saudí, de lo que hoy conocemos como Arabia Saudí. Son gente que procede de las mismas familias, del mismo entorno. Y luego estaba el gobierno británico controlando el petróleo iraní. Durante muchos años controlaron a los iraníes. Así que tenían un dominio total sobre Asia Occidental. Y esa ha sido la clave de todo esto. Se trata del petróleo, del control de la energía. Quiero decir, antes de que se descubriera que tenían una enorme reserva de petróleo y que eran ricos en ese recurso, a nadie le importaba. Era solo una tierra exótica a la que nadie prestaba atención. Creo que el problema empezó cuando se nacionalizó el petróleo iraní, allá por 1950, durante el gobierno de Mossadegh, y luego con la destitución de Mossadegh y la llegada del Shah de Irán al poder, o más bien, con su dominio sobre todo el sistema político del país. Pero lo importante es que se decidió dividir toda Asia Occidental en pequeños estados, para dominar, gobernar y, en definitiva, controlar todo. Hoy, si comparamos lo que pasó entonces con lo que estamos viendo ahora, Israel intenta de alguna manera expandir su territorio. Pero también se percibe una nueva forma de entender las cosas entre los líderes de la región. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene, digamos, la misma agenda que tuvo en su día el Imperio Británico. No sé, ¿cuál es el sentimiento en Washington? ¿Siguen con la misma agenda del Imperio Británico? ¿O es algo nuevo? Porque literalmente parece que quieren poner a Israel al mando de Asia Occidental. ¿Qué opinas tú de eso? No creo que hay un objetivo de poner a Israel al mando. Creo que se trata de asegurarse de que Israel no enfrente ningún tipo de amenaza militar ni oposición para que pueda ser la principal potencia militar de la región. Pero, en el fondo, todo tiene que ver, una vez más, con mantener el control sobre las fuentes de energía, si es posible, para Occidente. Y ese es uno de los grandes retos a los que se enfrenta Trump ahora mismo. Ya he hablado de esto contigo antes, con el cierre del estrecho de Hormuz, el 28 de febrero. Eso no significó el fin del petróleo que se dirigía a Estados Unidos desde el Golfo Pérsico. En ese momento, había petroleros en alta mar que habían salido del estrecho de Hormuz el mismo 28 de febrero. Y ese último petrolero tardó unos 42 días en llegar a Estados Unidos, lo que nos lleva al 8 o al 10 de abril. Bueno, ¿te sorprende que justo en esas fechas Estados Unidos estuviera tan interesado en buscar un alto el fuego con Irán? Yo no creo en las coincidencias. En ese momento se dieron cuenta de que necesitaban reabrir el estrecho de Hormuz y volver a poner en marcha el flujo de petróleo. Y ese sigue siendo, en cierto modo, el objetivo clave, porque la forma en que está configurado el sistema de refinerías estadounidense, cómo están construidas y para qué están diseñadas, es para refinar ese petróleo con alto contenido de azufre. Y dentro de ese petróleo, lo que llaman los destilados medios, alrededor de un 25 o 30% de cada barril se destina a la producción de combustible diésel y de combustible para aviación. Verás, esos son los dos combustibles clave que mueven la economía estadounidense. No me refiero a la gasolina que echas en tu coche normal, sino al diésel y al combustible de aviación. Y el problema es que tal y como está configurado el sistema de refinerías en Estados Unidos, aunque el país sea autosuficiente en crudo ligero o crudo dulce, esas refinerías no están preparadas para producir diésel y combustible de aviación a partir de ese tipo de crudo. Necesitan el crudo pesado, con más azufre. Y de ese, Estados Unidos es importador neto. Así que la cuestión es, ¿cómo conseguimos sacar ese crudo del estrecho de Hormuz?
Y ahí es donde Estados Unidos está centrando ahora sus esfuerzos, intentando, ya sabes, reabrir el estrecho. Pero si miramos atrás, desde el 15 de abril no han conseguido reabrirlo. It didn't get the strait reopened. And so it's only since in the last. Así que solo en la última semana, o bueno, en los últimos 18 o 19 días más o menos, ha empezado a salir petróleo del Golfo Pérsico. Pero ese petróleo no va a Estados Unidos, va a Asia. Y esto creo yo es lo que estamos viendo ahora. Un momento en el que el control que Estados Unidos ejercía sobre la zona, o que creía tener bajo control, ha desaparecido. Hay indicios de que los saudíes y los cataríes se están alejando de sus relaciones militares y diplomáticas tradicionales con Estados Unidos. Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo, digamos, aliados subordinados de Estados Unidos, pero no Qatar ni Arabia Saudí. Eso es distinto. But not Qatar and the Saudis. That's different. Sí, Larry, ¿tú crees que cuando mencionaste que quieren que Israel domine la región militarmente, eso significa que nadie va a poder enfrentarse a Israel, ni tener ningún tipo de ventaja? Exacto. Pero tenemos una región que es totalmente distinta de la imagen que quieren los Estados Unidos o que quiere Israel, porque ahí están Irán y Turquía, dos países muy importantes en la zona. Está también Israel, y Pakistán está redefiniendo su papel en la región, algo que me parece especialmente relevante, sobre todo tras o durante las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Se ve el papel tan importante que tiene Pakistán, e Israel, de alguna manera, percibe a estos tres países como una amenaza para su futuro. Y ahí entra el papel de Estados Unidos. Van a enfrentarse a esos países. ¿Van a hacer algo al respecto? ¿Van a apoyar la agenda israelí en la región? ¿O van a tener su propia agenda, su propia estrategia? Creo que ahí está la crisis de identidad de la que hablaba antes en Asia Occidental. Well, it is entirely precipitated. Bueno, todo esto viene provocado por el auge de, digamos, los sionistas radicales, los colonos, los Ben Gvir, los Smotrich, que son, ya sabes, totalmente intolerantes con los palestinos. Y fue curioso, ayer alguien me enseñó un video de Randy Fine, ese corpulento miembro del Congreso, que además es un sionista convencido. Y él insistía en que, bueno, que nunca ha existido un palestino, que los palestinos son una creación artificial de los soviéticos, como parte de la guerra contra Occidente. Pero resulta que la primera referencia a Palestina la hizo un escritor griego, Heródoto. Así que estamos hablando de varios siglos de inicio de Cristo. Hundreds of years before Christ was born. So, so much for Randy Fine's claim there is nothing. Así que, bueno, tanto por la afirmación de Randy Fine de que no hay nada sobre los palestinos. La primera vez que los árabes, los habitantes de esa zona que no eran judíos, fueron descritos como palestinos, fue en una traducción de un documento ruso de 1898 que identificaba a esas personas como palestinas. Así que incluso la afirmación de Fine de que esto fue obra de los soviéticos. Lo siento, pero la Unión Soviética ni siquiera existía entonces. Aún estaba bajo el dominio del zar. Pero el punto es que la presencia de esos palestinos siempre han estado ahí. No formaron un gobierno nacional porque, por desgracia, Palestina ha sido un poco como un balón que se pasa de un lado a otro. Ya sabes, los romanos la controlaron. Y luego, ya sabes, hubo otros, digamos, gobernantes menores que llegaron desde fuera. Los musulmanes tomaron el control y después, finalmente, el Imperio Otomano se hizo con el poder y gobernó durante al menos 600 años. Así que, solo porque esa gente siempre viviera bajo algún tipo de dominación extranjera, no significa que no tuvieran derechos sobre esa tierra. Y ahora aparecen estos sionistas radicales y dicen que no tienen ningún derecho, que son Amalek, que deben ser destruidos, que Israel es el que va desde el río hasta el mar, hasta el Éufrates. Así que las ambiciones de Israel son, ya sabes, unas ambiciones territoriales que no hemos visto desde Adolf Hitler y su intento de apoderarse de tierras en el este a los rusos.
this is something new, and now Así que esto es algo nuevo, y ahora lo vemos en esos comentarios beligerantes y amenazas que vienen de Rusia, y también, ya sabes, de varios israelíes, incluido Naftali Bennett contra los turcos. Es como decir, pero bueno, ¿os habéis vuelto locos? Turquía os está suministrando petróleo, es vuestro principal proveedor, y aún así estáis amenazando con atacarlos. Además, desde un punto de vista militar, yo diría que Turquía es la potencia militar más importante de la región, después de Irán, pero sobre todo en lo que se refiere a las fuerzas terrestres. Por eso la OTAN siempre ha mantenido a Turquía dentro, porque Turquía tiene el segundo ejército más grande de la alianza. Turkey represents the second largest army in NATO.